Buenos días. Buenos días. Ok, ya esperando y Buenos días, profesora. Miguel Ángel que está conectado. Ok, vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Recuerden colocar nombre, apellido, cédula y la sede. Y hasta hoy es para el envío de la evaluación del 20% del primer corte. Ok. En la clase anterior estábamos viendo lo que eran las medidas de tendencia central para datos no agrupados, o sea, los datos directos, aquellos menores a 30 datos. Hoy vamos a ver medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos de clase. Igualmente vamos a ver lo que es la media, mediana y moda, pero para los datos agrupados en intervalos de clase. Entonces, la media acá la vamos a calcular, ya sabemos que la media es una X con una rayita arriba que se lee en media, que va a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por los puntos medios dividido entre n. La mediana va a ser igual a LI, que es el límite inferior, más n, entre paréntesis, n sobre 2 menos phi sobre phi. Esto es n, el número de datos dividido entre 2, menos phi, que es la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta multiplicado por el intervalo de clase. Y sé que es el intervalo de clase. Ok. Entonces, fíjense acá. LI va a ser el límite inferior. N es el número de datos. FI es la frecuencia absoluta donde nosotros vamos a ubicar la mediana con la clase que vamos a trabajar. IC es el intervalo de clase y phi es la frecuencia absoluta. Aquí dice frecuencia absoluta inferior inmediata. Cuando nosotros estamos haciendo la tabla, esto que está acá yo se lo voy a explicar. Cómo vamos a tomar lo que es el límite inferior y la frecuencia absoluta. Estos dos valores son los que nosotros tenemos que tener pendientes para poder ubicarnos en qué clase vamos a trabajar. Y la moda la vamos a calcular 3 multiplicado por la media menos 2 multiplicado por 3 multiplicado por la mediana menos 2 multiplicado por la media. Entonces, fíjense, estos resultados acá de media, mediana y moda, media, mediana y moda, son valores que van a estar cercanos, valores que van a estar muy cercanos, o valores que de repente nos pueden dar igual el resultado. Me explico, si a mí me dio una media de 80, me dio una mediana de 78, me da una moda de 77, esos parámetros son aceptables. Pero si a ti te da una media de 80, una mediana de 100 y una moda de 150, eso es que ustedes hicieron algún paso malo. Entonces, los valores en este caso, para los datos agrupados en intervalos de clase, van a ser valores muy cercanos, media, mediana y moda. Vamos a hacer acá un ejercicio para explicarle cómo utilizar acá el cálculo de la media, mediana y moda. Entonces, fíjense. Tenemos los siguientes datos, se pide ya la media, mediana y moda, ¿verdad? Aquí tenemos 36 datos. Aquí tenemos 36 datos. ¿Qué nosotros que tenemos que calcular? Lo primero que hacemos es calcular la amplitud o el rango.
Ya sabemos que la amplitud del rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Aquí está, dato mayor menos dato menor. Entonces, ¿quién es el dato mayor aquí? El dato mayor acá es 120. El dato mayor acá es 120. Aquí está el dato mayor, 120. ¿Y quién es el dato menor? El dato menor, buscando acá, tenemos que 50. Aquí está el 50. El 50. Entonces, dato mayor 120 menos 50, eso me queda 70. Aquí está, queda 70. Ya sabemos calcular esto porque ya esto lo hemos visto. Ok, esto que ustedes ven acá en estos cuadros de colores, eso es cuando estamos contando. Entonces, para no equivocarnos, yo encerré algunos datos aquí en colores diferentes para poderles explicar. Ok, seguimos. Entonces, fíjense, ya tenemos la amplitud del rango, ¿verdad? Tenemos que es 70. Luego vamos a calcular el número de clase. El número de clase ya sabemos que es 1 más 3,3 logaritmo de n. Esto es según la regla de Strunger. 1 más 3,3 logaritmo de n. Entonces tenemos que 1 más 3,3 logaritmo. ¿Quién es n? Los 36 datos que tenemos. Eso me da 6,1. 6,1 redondeando esto queda 6. Entonces tenemos que el intervalo de clase va a ser igual al rango o la amplitud sobre el número de clase. ¿Cuánto sería? 70 sobre 6, eso da 11,6. Eso da 11,6. Quiere decir que mis intervalos de clase van a ser 12. Mis intervalos de clase van a ser 12. Ahora vamos a hacer como tal la tabla de frecuencia. Entonces, fíjense, la tabla de frecuencia tenemos límite inferior, límite superior, la frecuencia absoluta acumulada, los puntos medios. Acá agregamos esta que es la frecuencia absoluta, que es esta, la segunda columna, multiplicada por XM, que son los puntos medios. ¿Por qué agregué yo esto acá? Porque yo al multiplicar frecuencia absoluta, perdón, por puntos medios, eso me va a dar la sumatoria para poder calcular la media. Recuerden que la sumatoria es sumar cada uno de estos valores dividido entre n. Ok. Entonces, después tenemos el límite inferior, el límite real inferior y el límite real superior. Aquí va real y real, me faltó la S. Perdón, la R. Entonces, fíjense, la media. ¿Qué es la media? Es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por los puntos medios. Entonces, tenemos, para llenar aquí primero las clases, me dice que son 6 clases. Ok. El dato menor es 50 y el dato mayor es 120. Entonces, tomando un intervalo de clase de 12. Entonces, 50, que es el dato menor, empezamos con 50, y ese 50 yo le voy a contar 11. De 50 le sumo 11, eso da 61. Porque si yo, me da 11, ¿verdad? Y si yo cuento 50, me da 12. Vuelvo y repito, hacemos así, el intervalo de clase son 12. Acá yo coloco el dato menor que es 50. Como son 12, le sumo 11. Eso da 61. O lo que es lo mismo, ustedes colocan 50 y cuentan ese mismo 50. Entonces cuentan 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Son 12.
Quiere decir que va de 50 a 61. Luego bajamos 62. Contamos el mismo 62. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Porque son 12 intervalos. Por lo que es lo mismo, coloco 62 y le sumo 11. ¿Por qué estoy haciendo hincapié aquí? Porque revisando las evaluaciones vi que hay alumnos que acá contaron mal. En el segundo ejercicio que le puse de la evaluación del 20% del primer corte, veo que muchos alumnos la segunda pregunta la hicieron mal, contaron mal. Por ejemplo, aquí me dice que los intervalos de clase son 12, entonces el alumno, un ejemplo, puso aquí 50 y aquí puso 62, contó 12. No puedes contar 12 directo porque tienes que contar el primer dato que estás colocando. Lo que quiere decir que ya a partir de allí, todo ese ejercicio está malo. Todo ese ejercicio está malo. Un ejercicio que valía 10, este ejercicio valía 12 puntos, porque valía 3 puntos hacer la tabla y 3 puntos cada gráfica, hace 12. El primer ejercicio vale 8, 4 la tabla y 2 puntos cada gráfica. Entonces, les vuelvo a hacer hincapié. Los intervalos de clase son 12. Yo coloco el dato menor que es 50. Es 50. Voy a contar 12 intervalos incluyendo el 50. O coloco 50 y cuento 11. De verdad no sé ya cómo explicarles esto aquí que no puedan entender. Ok. Entonces seguimos. Tenemos entonces de 6, 2 a 7, 3, 7, 4, 8, 5, de 8, 6 a 97, 98, 109 y de 110 a 121. Fíjense acá que el dato mayor es 120, aquí me da 121. Eso no importa. Eso no importa de que se haya pasado por un número porque está incluyendo como tal el dato mayor que se los expliqué desde la primera clase. Luego voy a las frecuencias donde voy a ver cuántos datos hay de 50 a 61, de 62 a 73, que es esto que está acá. Vamos viendo y vamos entonces marcando y allí contamos cuántos datos hay de cada uno de esta clase, de 50 a 61, de 62 a 73, 74 a 85, de 86 a 97, 98 a 109 y de 110 a 121. La frecuencia absoluta acumulada ya la sabemos calcular, que no es más que en forma de zigzag, vamos a ir sumando y eso al final me debe dar la sumatoria del total de datos que tengo, en este caso 36. El punto medio. ¿Cómo calculamos el punto medio? 50 más 61 dividido entre 2, eso me da 55,5. 55,5 es un valor que está entre 50 y 61. Habíamos dicho que el punto medio va a ser aquel valor que va a estar entre los dos límites, el límite inferior y el límite superior. En este caso, ese punto medio es 55,5. Les dije también que cuando le diera con decimales, generalmente va a ser 0.5, tienen que dejarlo así como estás, con el decimal. Luego, la siguiente es la frecuencia absoluta multiplicada por el punto medio. Esto es para allá, esto que está acá, la media. Para allá la media. Entonces, fíjense, yo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar. Ok. Fíjense, yo voy a multiplicar esto por el punto medio. Ay. Esto por esto. Me da esto. Esto
por esto. 8 por 91.5, 5 por 103.5 y 7 por 11, 115.5. Todos estos valores que me dio, yo los voy a sumar, por eso se le dice sumatoria. Yo lo sumo y esto da 3.162 dividido entre n, que está la fórmula acá, que es la media, la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicada por los puntos medios. Esto multiplicado por esto me da esto. Luego yo sumo todo eso, que se le dice sumatoria, sumo todo eso y lo voy a dividir entre n. ¿Quién es n? 36, que son los datos que tenemos. Ok. Entonces, aquí tenemos 3.162 entre n, que es 36, eso da 87,83. Entonces, aquí la media va a ser 87,83. Ahora vamos a calcular lo que es la mediana. Fíjense la mediana. La mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos phi sobre phi multiplicado por el intervalo de clase. Ok. ¿Cómo hago yo acá? Bueno, yo tengo que este n sobre 2 va a ser 36 sobre 2. Esto que está acá va a ser 36 sobre 2, que es esto que está acá. Entonces, 36 sobre 2, eso da 18. Este valor 18, yo lo voy a ubicar en la tabla de frecuencia. Me voy a la tabla y me voy aquí a esto. Buenos días, profesora. Disculpe la tardanza. Lo que pasa es que el internet está fatal. Igual que Sí, sí. siempre, dejo mis datos en el chat. No, sí, está fatal, pero bueno. Ok, me dio n sobre 2, me da 18. Entonces, para nosotros calcular aquí la mediana, nosotros nos vamos a ubicar en n sobre 2. Ese valor que a mí me da allí, yo lo voy a ubicar aquí en la frecuencia absoluta. Yo lo voy a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. Esto que está acá. Entonces, 18 va a estar aquí. 18 va a estar aquí. Aquí va a estar 18. En la clase 1, 2, 3, en la clase 4. Entonces, 18 va a estar aquí. En la clase 4. Aquí está el 18. Me explico. En la clase 1 iría de 0 a 3, en la siguiente iría de 4 a 11, en la siguiente iría de 12 a 16 y aquí iría de 17 a 24. Entonces, como podemos ver, 18 lo tenemos ubicado en la clase 4. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar con esta clase, donde está el intervalo de 86 a 97, la cuarta clase, nosotros vamos a trabajar. Entonces, recapitulando, cuando vamos a calcular la mediana para los datos agrupados en intervalos de clase, me lo va a indicar es n sobre 2. N sobre 2 va a ser 18. Me voy a la tabla y me ubico en la frecuencia absoluta acumulada. Allí voy a ver en dónde se ubica 18. En este caso, 18 está ubicado en la clase 4, representado por los intervalos de 86 a 97. Si me hubiera dado 25, entonces tendría que trabajar, un ejemplo, si me hubiera dado 25, tendría que trabajar con la clase 5, en este caso, donde está 29, porque allí estaría ya incluido 25. Entonces, ya ubicado en la tabla como tal, en donde está ubicado la mediana, vamos a aplicarle fórmulas, números a la fórmula. Entonces, fíjense. Ok. Decimos que n sobre 2 es 18. Ok.
Límite inferior, phi y el phi, ok. Según la fórmula, tengo una fórmula más cerca, ok. Vamos aquí a la fórmula, ok. Entonces, límite inferior. Este límite inferior nos vamos a ubicar, ya, vamos a explicarlo así mejor. Estamos en la clase 4. Entonces, fíjense, el límite inferior. Okay. Estamos en la clase 4 aquí. Estamos en la clase 4. Aquí está. Que va de 86 a 97, la frecuencia absoluta es 8 y la frecuencia absoluta acumulada es de 24. Entonces vamos a trabajar con esta clase 4. Mi límite inferior va a ser 85.5, porque sería 86 menos 0.5, queda 85.5. Ok. 85.5. N sobre 2 sabemos que es 18. ¿Quién es la frecuencia absoluta acumulada? Entonces, fíjense. Tenemos acá en phi, ¿verdad? Estamos ubicados en la clase 4. La frecuencia absoluta acumulada va a ser la inferior, la que está por encima de donde la clase que estamos trabajando. Me explico. Estamos en la clase 24. La frecuencia absoluta que yo voy a tomar para colocarle en los datos de la fórmula va a ser la que está anterior a ella, 16. Siempre el único valor, el único dato que va a cambiar acá cuando nosotros hacemos el cálculo de la mediana va a ser la frecuencia absoluta, porque no vamos a tomar el valor que nos dio con la clase que estamos trabajando, sino vamos a tomar la anterior a ella, en este caso 16. Aquí está, 16 sobre la frecuencia absoluta. Seguimos trabajando con la clase 4 y ahí sí vamos a tomar el valor que es 8, por el intervalo de clase que ya sabemos que es 12. Aquí está. Entonces, la mediana según la fórmula va a quedar 85.5 más 18 menos 16 sobre la frecuencia absoluta que es 8 multiplicado por el intervalo de clase que es 12. Eso da 88,5. Eso da 88,5. Vuelvo y repito, cuando estemos calculando la mediana, cuando vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada, nos ubicamos en la clase que estamos trabajando, pero el valor que vamos a tomar es el que está anterior a él. Ok, y entonces, acá tenemos que la mediana es 88,5. Y la moda, que no es más que 3 multiplicado por el valor de la mediana menos 2 multiplicado por el valor de la media. Tenemos que la mediana me dio 88,5 y la mediana me dio 87,83. Eso da como resultado 89,84. Entonces, como podemos ver, yo tengo un valor de media que es 87,83, un valor de la mediana que es 89,84 y un valor de la moda que, perdón, de la mediana que es 88,5 y un valor de la moda que es 89,84. Como pueden ver, son valores que están muy cercanos y si nos vamos a la tabla de frecuencia y nos ubicamos en la clase que estamos trabajando, que es la cuarta clase, podemos ver que aquí vamos de 86 a 97, que está en los rangos que nos está dando los resultados. Entonces, cuando hagan el ejercicio, también fíjense que los valores que le den estén entre los rangos de la clase que están trabajando, para que estén pendientes y les digan cuando estén haciendo el ejercicio si van bien encaminados o están haciendo algo mal. Entonces, los resultados acá, como les dije, son relativamente muy cercanos, por lo tanto, estamos también acá en los rangos de la clase 4, de 86 a 97. De esta manera nosotros calculamos lo que es media, mediana y moda. Media, mediana y moda para los datos agrupados en intervalos de clase.
¿Pregunta? ¿Preguntas? Entonces, fíjense acá. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Para datos agrupados en intervalos de clase, la media, mediana y moda se calcula diferente a la clase anterior que vimos. Aquí hacemos la tabla de distribución de frecuencia. Para calcular la mediana, tenemos que, para saber en qué clase vamos a trabajar, utilizar n sobre 2. Ese valor de n sobre 2 que me dé es cuando voy a ir a la tabla de frecuencia, a la frecuencia absoluta acumulada, y me voy a ubicar y me va a indicar en qué clase voy a trabajar. Una vez ubicado ya en qué clase voy a trabajar, cuando yo voy a aplicar la fórmula, la frecuencia absoluta acumulada que voy a usar a la hora de aplicar la fórmula va a ser la anterior en donde nosotros nos hemos ubicado. Eso es lo que tienen que tener pendiente. Y que los valores, tanto de media, mediana y moda, deben ser valores muy cercanos. No les puede dar valores muy, muy alejados. De esta manera, entonces, nosotros calculamos lo que es la media, mediana y moda. Vuelvo a hacer la salvedad. Algunas evaluaciones que ya he corregido, muchos hicieron el segundo ejercicio malo porque contaron mal los intervalos. Desde el primer día de clase se los di y les expliqué. Se los dije y les expliqué cómo iban a tomar los intervalos de clase. Al ya contar mal los intervalos de clase, todo el ejercicio está malo. Por lo tanto, muchos alumnos sacaron lo que fue el segundo ejercicio mal, porque lo hicieron mal. Pero bueno, todavía nos queda muchas evaluaciones, por lo cual se pueden recuperar. Le estoy haciendo la aclaratoria ahorita. Esto también pasa porque yo di una clase para las dudas, de los cuales nadie se conectó. Fueron poquito los que se conectaron ese día, porque les dije que tenía una clase para ayudarlos con las dudas que tuvieran. Solamente creo que se conectaron 2 o 3 alumnos, los demás no se conectaron. Eso ocurre también porque no asisten a las clases. No están asistiendo a las clases. Son muy pocos los alumnos que se están conectando. Y bueno, allí también radica el error de no conectarse y estar pendiente de lo que se dice cuando estamos dando la clase. Pregunta Manuel. Valeria no tiene duda. ¿Alguna pregunta, Manuel? La siguiente evaluación que vamos a tener ahorita del segundo corte va a ser con respecto a estas 2 clases que hemos visto. Medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos de clase para los datos no agrupados. Media, mediana y moda. Esa va a ser la próxima evaluación que tiene un porcentaje de 10%. Entonces, las dudas que tengan, háganlas saber. Profe, disculpe, ¿cómo cuándo va a ser esa evaluación? No, la monto el domingo. Hoy estoy montando las clases, Valeria. La de ayer y la de hoy las estoy montando hoy. Parece como dice Manuel, el internet ha estado fatal, me cuesta. Por eso tuve que dar la clase hoy en la mañana porque en la tarde me resulta muy intermitente el internet.
Hoy las estoy montando. La de ayer y la de hoy. Entonces, bueno, mis queridos estudiantes, no tenemos duda, todo claro. De todas maneras, cualquier duda que tengan, háganmela saber a través de la cartelera informativa. Háganmela saber. Y yo les aclaro la duda. Bueno, mis chicos, ha sido un placer. Feliz día. Nos estamos viendo en la próxima clase. Buenos días a todos. Feliz viernes para todos. Buen día, profesor. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima.